El año es 1943. La Segunda Guerra Mundial está en pleno apogeo. En el astillero naval de Filadelfia se lleva a cabo un experimento ultrasecreto. ¿Su nombre? Proyecto Arcoiris. ¿Su objetivo? Hacer que el USS Eldridge, un destructor de escolta, sea invisible al radar enemigo. Pero lo que sucedió después fue mucho más allá del ámbito de la ciencia. El Eldridge, bañado en un brillo verde misterioso, se desvaneció en el aire. Esta no fue una desaparición ordinaria. El barco, según testigos, no solo desapareció del radar, desapareció por completo de la vista. Era como si hubiera sido arrancado de la existencia, dejando solo preguntas y susurros de lo imposible. ¿Fue esto una maravilla tecnológica? ¿Un testimonio de la destreza científica de la humanidad? ¿O fue algo mucho más siniestro, una incursión peligrosa en fuerzas más allá de nuestra comprensión? Cualquiera que sea la verdad, la leyenda del experimento Filadelfia había comenzado. Sus tentáculos se extendían desde las sombras para apoderarse de la imaginación de las generaciones venideras. Los rumores se esparcieron rápidamente, y pronto, el experimento Filadelfia se convirtió en un tema de conversación en círculos militares y científicos. Algunos afirmaban que el experimento había sido un éxito rotundo, mientras que otros lo consideraban un desastre catastrófico. Documentos clasificados y testimonios contradictorios solo añadieron más misterio a la historia. Según algunos relatos, el USS Eldridge reapareció minutos después, pero con consecuencias aterradoras. Los marineros a bordo estaban desorientados, algunos fusionados con el metal del barco, otros desaparecidos para siempre. Los que sobrevivieron fueron llevados a instalaciones médicas secretas, donde sus historias fueron silenciadas. A pesar de los esfuerzos por encubrir el incidente, la verdad comenzó a filtrarse. Los periódicos y revistas comenzaron a publicar artículos sensacionalistas, alimentando aún más la leyenda. El experimento Filadelfia se convirtió en un enigma, un misterio que desafía la lógica y la razón, y así, la historia del USS Eldridge y su desaparición continúa fascinando y desconcertando a todos los que la escuchan. ¿Qué sucedió realmente en el astillero naval de Filadelfia en 1943? La respuesta sigue siendo un misterio. Y mientras el tiempo pasa, la leyenda del experimento Filadelfia solo se hace más profunda, envolviendo a todos en su enigma. El experimento estuvo envuelto en secreto. Los detalles, reconstruidos a partir de relatos fragmentados y rumores susurrados, pintan un cuadro tanto de ambición científica como de consecuencias aterradoras. En el corazón de todo estaba una tecnología revolucionaria: la teoría del campo unificado. Esta teoría, la creación del propio Albert Einstein, prometía desentrañar los secretos del electromagnetismo y la gravedad, potencialmente deformando el tejido mismo del espacio-tiempo. El objetivo era doblar las ondas de luz alrededor del Eldridge, haciéndolo indetectable. Pero a medida que comenzaba el experimento, algo salió terriblemente mal. El aire crepitaba de energía. Una niebla verde antinatural envolvió la nave, ocultándola de la vista. Luego, silencio. El Eldridge se había ido. ¿Había tenido éxito el experimento? ¿Se había vuelto invisible el Eldridge? ¿O había sido transportado a otra dimensión, una consecuencia imprevista y aterradora? Las respuestas, perdidas en la niebla del tiempo y el secreto del gobierno, siguen siendo esquivas hasta el día de hoy. La teoría del campo unificado, aunque fascinante, era extremadamente compleja y no completamente comprendida. Los científicos de la época luchaban por desentrañar sus misterios, y el experimento del Eldridge fue un intento audaz de ponerla en práctica. La Marina de los Estados Unidos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, buscaba cualquier ventaja posible. La idea de un barco invisible era tentadora, una herramienta que podría cambiar el curso de la guerra. Pero la tecnología no estaba lista y los riesgos eran inmensos. Los resultados del experimento fueron catastróficos, con consecuencias que nadie había previsto. El Eldridge no solo desapareció, sino que cuando reapareció, estaba en un estado de caos. Los relatos hablan de tripulantes fusionados con el metal del barco, otros desaparecidos para siempre. La niebla verde que envolvió al Eldridge dejó una marca indeleble en la historia del experimento. Los documentos del gobierno, aunque fragmentados, sugieren que hubo un encubrimiento masivo. La verdad detrás del experimento Filadelfia
sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia moderna. ¿Fue un avance científico que salió mal o simplemente un engaño elaborado? La respuesta, envuelta en la niebla del tiempo, puede que nunca se revele por completo. Momentos después, el Eldritch reapareció. Pero la nave que se materializó no era la misma que había desaparecido. Algo había cambiado. Los relatos varían, pero el hilo conductor es de horror e incredulidad. Los marineros estaban visiblemente afectados. Se decía que la nave había reaparecido en Norfolk, Virginia, a más de 200 millas de distancia, antes de regresar a Filadelfia con la misma rapidez. Este evento dejó a muchos perplejos. ¿Fue esta una verdadera teletransportación? ¿Una flexión de las mismas leyes de la física? Los científicos se preguntaban si era posible. ¿O fue un truco de luz y percepción, una manipulación de los sentidos que dejó a los testigos cuestionando la naturaleza misma de la realidad? La confusión era palpable. Los informes de Norfolk, aunque envueltos en incertidumbre, sugieren que algo realmente extraordinario había ocurrido. Los titulares de los periódicos hablaban de un evento sin precedentes. El Eldritch, al parecer, no solo se había vuelto invisible. Había algo más en juego. Había trascendido los límites del espacio y el tiempo, dejando una huella imborrable en los anales de lo inexplicable. Este evento sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. La historia del experimento Filadelfia continúa fascinando y desconcertando a todos los que la escuchan. ¿Fue un experimento fallido o un vistazo a lo imposible? Sea cual sea la verdad, el Eldritch y su tripulación han dejado una marca indeleble en la historia de lo inexplicable. Sección 4. Voces del éter. Historias de horror y desorientación de los marineros. Los relatos más escalofriantes provienen de los marineros a bordo del Eldritch. Sus historias, a menudo fragmentadas y contradictorias, pintan un cuadro de caos y terror. Algunos hablaron de hombres fusionados con el metal del barco, sus cuerpos grotescamente unidos al casco de acero. Otros describieron haber experimentado náuseas debilitantes, desorientación y una sensación de estar desconectados de la realidad. Muchos marineros, se dice, sufrieron crisis nerviosas, atormentados por la experiencia e incapaces de conciliar lo que habían visto con las leyes conocidas de la naturaleza. Sus testimonios, descartados por algunos como alucinaciones o invenciones, sin embargo, agregan una capa de tragedia humana al misterio. ¿Fueron estos hombres víctimas de un experimento científico que salió mal, sus mentes y cuerpos devastados por fuerzas que no podían comprender? La verdad, enterrada bajo capas de secreto y especulación, sigue siendo esquiva. Sección 5. El silencio de la Marina. ¿Negación o un encubrimiento de proporciones épicas? La postura oficial de la Marina de los E.U. es clara. El experimento Filadelfia nunca sucedió. Descartan las historias como engaños elaborados, alimentados por la imaginación y una mala interpretación de las operaciones navales clasificadas. El Eldritch, afirman, nunca estuvo en Filadelfia en ese momento y nunca se llevó a cabo tal experimento. Pero las negaciones suenan huecas para muchos. ¿Por qué el encubrimiento elaborado? ¿Por qué silenciar a los testigos y desacreditar sus relatos? Algunos argumentan que la Marina, temiendo las implicaciones de tal tecnología, optó por enterrar la verdad, relegándola al reino del mito y la especulación. ¿Podría una agencia gubernamental realmente suprimir tal evento, borrando todos los rastros de su existencia? ¿O es la verdad mucho más simple? Toda la historia una invención, producto de la paranoia de la Guerra Fría y la imaginación hiperactiva. La respuesta, como el experimento mismo, permanece envuelta en misterio.